Tan bonito que es vivir de una manera tranquila y en paz con los demás. Entonces, ¿por qué nos complicamos tanto la vida? No te metas en problemas. Aprende hoy cómo en Cocinando Historias. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos este lunes de Cocinando Historias. Hoy les tenemos un programazo con 4 profesionales excelentes, seres humanos y amigos que les agradezco muchísimo que se hayan dado el tiempo para estar con nosotras y hablarnos de temas que a veces ni nos gusta hablar, creemos que nunca vamos a necesitar abordar y que son fundamentales y que tienen que ver con la ley, con el meternos en problemas, con lo penal, con lo legal, estas palabritas que, no sé a ti, Alma, pero a mí como que me da como cosa, como que me da roña, como que me pone mal hablar de estas cosas, y ellas nos van a ayudar. Son de verdad 4 grandes profesionales y se los presento por orden alfabético. Es Alfonso Guerrero, bienvenido, Poncho. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. La verdad es un gusto el poder compartir con ustedes este espacio y espero que pues se generen sobre todo muchos aprendizajes, podamos compartir muchas experiencias y va a ser un gusto el poder estar aquí con todas y todos ustedes. Celia Ramírez, bienvenida. Muchas gracias, la verdad, esperemos que lo poquito de la experiencia que yo les pueda compartir sea fructífera y sea de mucha ayuda, sobre todo para quienes nos escuchan y nos ven, ¿verdad? Sí, eso estamos esperando. Diego Valdivia. Hola, mucho gusto y muchas gracias por la invitación, Alicia y Alma. Un placer y un honor estar aquí con ustedes. Y por último, pero no menos importante, Carla Gutiérrez. Mucho gusto a todos los que nos ven, un saludo a los que ya conozco. Como dicen, bueno, gracias por la invitación. Creo que va a ser un espacio sobre todo para que aprendamos. Acabas de decir algo que es muy cierto, todos le tememos a cuestiones de seguridad, de ley, y esperemos que con la plática que vamos a dar nosotros, le quitemos ese miedo y conozcamos sobre todo las cosas que sí podemos hacer y las que no podemos hacer. Exacto, sí, pues muchísimas gracias a todos. Además de aprender hoy cómo no meternos en problemas, vamos a aprender cómo sí preparar una comida deliciosa para toda la familia. Si recuerdan a Betsabe Loera de nuestro capítulo anterior, pues ella está de regreso ahora para enseñarnos a preparar unas riquísimas enchiladas de espinaca. ¿Qué tal? No se pierdan la receta al final del episodio. Sí, muchísimas gracias, Betsabe, por darte ese tiempo para cocinar para todos nosotros. Bueno, chicos, vamos a entrar en tema. Yo ya les dije excelentes profesionales, pero no les dije que son psicólogas y psicólogos que trabajan con temas muy particulares que no necesariamente es el de, a lo mejor, directamente hablar como de las emociones o de la depresión, digo, de que la gente llegue exactamente por ese motivo, sino porque llegan a veces canalizados, ¿verdad? Por alguna otra institución, por un problema donde llegas con el psicólogo. Yo creo que la mayoría, chicos, no llega con ganas de estar ahí. Vamos a descubrir la causa de por qué la gente se mete en problemas. O sea, ¿por qué orina en la vía pública? ¿Por qué se anda divorciando? ¿Por qué se está desgreñando a la vecina? ¿Por qué la gente se mete en problemas, Chihuahua, la vida tan bonita? A ver. Ya sé, tan fácil que es ser feliz, ¿verdad? Sí. Yo considero que básicamente es porque somos un ser sociable, ¿no? O sea, por naturaleza va a haber conflictos en diferentes rubros, en diferentes instancias. Sin embargo, no siempre un conflicto es algo negativo, ¿no? Más bien, un conflicto es una oportunidad para poder, pues, cambiar, ¿no? Dar posibilidad a cambios. Quizá nadie queremos llegar a estar atrás de una celda, sin embargo, también da oportunidad de cambiar. Creo que ahí es donde las personas pueden hacer conciencia de muchas cuestiones, que no están bien, que es algo que está afectando a un tercero, que es algo que ellos mismos están afectando. Somos humanos y estamos en conflicto hasta, no sé, porque me empecé a consumir drogas porque estoy de la greña con la mamá, ¿no? Porque me dice que eso no, pues entonces como estoy en la adolescencia yo quiero ser algo diferente a lo que me están diciendo. Entonces creo que es la naturaleza humana la que nos lleva a estar en conflicto.
Ok. Y no necesariamente dices es negativo estar en conflicto. Exacto, es una oportunidad de cambio, es una posibilidad de crecimiento, de aprendizaje. Ok. Y si cuentas con las habilidades para sacar ese beneficio de eso malo que te puede pasar, ¿no? Porque si no cuentas con esas herramientas va a ser complicado que llegues a este nivel de reflexión, como lo está mencionando Celia. Y una de las cosas que también veo en mi trabajo es que no conocemos las cosas que sí están permitidas y las que no. La ley siempre va a ser bien clara. Y por ejemplo, conmigo llegan adolescentes, es que solamente estaba jugando fútbol en la calle. Pues sí, pero no debes de jugar ahí, debes de jugar en el parque. Y sí podrían llevarte porque podrías afectar un vehículo del vecino o molestar a alguien en su casa y sí te pueden reportar por eso, ¿sí me explico? Pero no tenemos conocimiento de eso. También hay que esa es una causa también, el desconocimiento, la falta de información. Pero el desconocimiento no te exime de que tengas una sanción. Sí. De la culpa. De hecho, yo creo que parte de ello es también como una cuestión cultural, porque, pues, ahorita que mencionaba esto, Carla, me surge la idea de que nos han enseñado luego que el policía es un enemigo, ¿no? Es decir, yo recuerdo, y si ustedes salen a la calle de repente y ven a un niño que está haciendo un berrinche, luego la forma en la que se le regaña es, pórtate bien o te va a llevar el policía, ¿no? Entonces, también desde la forma en la que nosotros estamos viendo, para empezar, no conocemos lo que está bien o lo que está mal, o cuáles son las reglas de convivencia en el entorno. Y luego me enseñan que el que está encargado de regular esa parte por parte del Estado es el malo, pues entonces resulta que se generan conductas por esta falta de información, por esta cultura en la que nos hemos enseñado a defender lo que es mío, en buscar como mi propio beneficio o hacer lo que yo quiero según mi impulso o mi necesidad. Este ejemplo como el de orinar en vía pública, ¿no? Bueno, pues es que es mi necesidad y nomás que no me vea el policía, ¿no? O sea, ya mientras no me vea el que me puede castigar, está bien, ¿no? Y pues eso nos pone siempre al borde del conflicto, del problema. Ay, sí, ese es un tema bien importante. ¿La regulación es interna o es externa, verdad? Sí, yo sí creo que comparto mucho de las opiniones de todos y todas. Y sobre todo porque la vida es como un juego, ¿no? Donde hay reglas. Y creo que a veces se nos olvida que vivimos en comunidad y que la convivencia implica reglas y normas que algunas son implícitas, es decir, que le están ahí por simplemente por el tema de la convivencia, y otras que realmente nosotros sí las hacemos de forma como más consciente, ¿no? Yo creo que una de las fuentes o causas de los problemas es justamente cuando rompemos esas reglas, ¿no? Y como decía Carla, ¿no? O sea, el hecho de que yo no conozca cuáles son las reglas del juego no significa que no vaya a haber una sanción. Como en cualquier juego que uno tiene, creo que uno lo que tiene que hacer es conocer cuáles son las reglas. Cuando nos llegan asuntos a nosotros, incluso a los juzgados, lo primero que observamos es que lo que sucedió es que alguien dejó de cumplir algo, ya sea darle alimentos a sus hijos, ya sea pagar algo un adeudo que él mismo contrajo, pagar impuestos, por ejemplo, ¿no? Que es una obligación que todos tenemos como ciudadanos y que es un tema que se supone nos ayuda a tener esa convivencia como seres humanos, ¿no? Si te pasas un alto, pues es una regla, ¿no? Y no es una regla porque a alguien se le ocurrió decir, ya vamos a poner semáforos, ¿no? No, porque simplemente si no existían los semáforos, pues la vida sería un caos. ¿Por qué no puedo hacer o por qué no puedo orinar en la vía pública? Bueno, porque además es en contra de la salud pública, que creo que eso es lo principal, y la otra creo que tiene que ver también con un tema de respeto hacia los demás. Entonces yo creo que si todos entendiéramos que la convivencia implica el respeto de ciertas normas, reglas de convivencia, que es lo que conocemos como contrato, como si tuviéramos un contrato social, ¿no? De decir, mira, ¿sabes qué? Para poder vivir nosotros en sociedad requerimos estas reglas. Y cuando rompemos una de ellas, creo que nos vamos a meter en un problema. Y un poco con lo que decía Celia, a diferencia del conflicto, o tendríamos que diferenciar entre conflicto y problema. Creo que más bien la pregunta sería, ¿cuándo un conflicto se convierte en un problema? Porque no todos los conflictos son un problema. Yo puedo tener incluso hasta un conflicto conmigo mismo que no me genere un problema o que no le genere problemas a otros.
pero creo que más bien la pregunta sea encaminada a eso, ¿no? ¿Qué tendría que suceder para que un conflicto que es inherente al ser humano se convierta en un problema? Y yo creo que sería el pensar en estas obligaciones, estas reglas, y también en cómo tomamos decisiones, ¿no? Ahorita Carla decía algo que me parecía como muy interesante, incluso también Celia, de los conflictos, por ejemplo, vecinal, la vida diaria. Yo puedo tener un conflicto con mi vecino, pero el hecho de cómo yo lo voy a resolver, eso va a generar si voy a meterme no en un problema. No sé si soy claro. O sea, el conflicto en sí mismo no es un problema. Exacto. Sí. Ajá, qué bien. Entonces, creo que desde ahí debemos de entender que la forma en cómo nosotros gestionamos nuestros conflictos es lo que nos va a llevar a ser o no una persona problemática. Y nosotros decimos, es una persona problemática, sí, pero si observamos cómo toma decisiones, cómo resuelve cuestiones de la vida hasta cotidiana, ¿no? Si el camión no pasó, si sí pasó, si tiene un problema con su pareja, cómo resuelve ese problema con su pareja, ¿no? Si le da una cosa, ya está en un problema, incluso está en un delito. Y eso no significa que no puedan resolverlo, ¿verdad? Porque todo problema, creo yo, pues existen múltiples alternativas de solución, dependiendo obviamente de la magnitud del problema, pero sí creo que esa sería como una forma interesante de complementar un poco todo lo que estuvimos como compartiendo respecto a la fuente del problema, ¿no? Sí, me llama mucho la atención, chicas y chicos, que entonces esto va como por niveles. Por ejemplo, ahorita que menciona Alfonso, puedo estar en un conflicto conmigo mismo, en un problema, después conmigo mismo, entonces esto va por niveles, o sea, porque entonces todo empieza por uno mismo. ¿Cuáles son los conflictos más comunes por los que la gente acude con ustedes y que nos den de una manera general qué temáticas abordan ustedes y qué conflictos son los que atienden? Voy a iniciar yo. Yo soy servidor público, trabajo para Poder Judicial del Estado de Aguascalientes y particularmente estoy en el área de justicia alternativa penal. ¿Eso qué significa? Que solamente vemos aquellos problemáticas o conflictos cuando las personas se ven involucradas ya en un hecho que la ley señala como delito, conocemos como un delito. Realmente los conflictos que nosotros atendemos día a día, pues es desafortunadamente, tengo que decirlo, pero es el caso del robo, que a lo mejor no es un problema en el que la víctima particularmente quiere estar inmerso, sino por cuestiones incluso a veces ajenas a ella, pues se ve afectada, ¿no? Y otros en los que sí, a lo mejor sí pudiera haber una mayor participación de ambas personas, pudiera ser el daño en las cosas, que también es uno de los delitos más comunes que nosotros atendemos. La más común, y creo que de todos, ninguno de nosotros estamos exentos a ella, pues es un choque vehicular, ¿no? O puede generarse también de forma intencional. Por ejemplo, tú estás afuera de tu casa, empiezas a discutir con alguna persona que conoces y por cuestiones de coraje agarras y le ponchas la llanta a su coche, ¿no? Le rompes el cristal a su vehículo. Las lesiones, por ejemplo, el caso más clásico, están afuera de un antro, dos chavos empiezan a discutir, se pelean, uno golpea a otro, lo lesiona. Y el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Como en ese orden de cómo suceden los hechos, así es la cantidad de problemáticas que no atendemos, ¿no? Es decir, lo que más vemos es robo, luego daños en las cosas, luego lesiones y el último incumplimiento, y de ahí ya un montón de delitos, ¿no? Que a lo mejor ya no son tan comunes, pero que sí se atienden. Uno se imagina que con eso, cuando tienes una situación así vas con el abogado o te imaginas al policía, pero no un psicólogo. A ver, entonces, Celia, ¿a ti con qué te llega la gente? ¿A qué te dedicas? ¿Qué pasa ahí contigo? Bien, empezando igual desde cuál es mi función, igual que Alfonso, yo estoy como servidora pública. Trabajo, pertenezco a lo que es al Poder Judicial, sin embargo, estamos en un área que se llama conciliación y mediación, que nos ayuda a poder resolver los asuntos cuando están como en el primer nivel. Si hablamos de los niveles que decía Alfonso, es como el primer nivel. Ahí podemos apoyarlos a que las personas sean como son las que tienen las problemáticas sin tener que irse a un terreno judicial diferente, sin tener que necesariamente acudir con un abogado. Parte de los mediadores somos los que les podemos ayudar a hacer este puente de comunicación para que sean ellos quienes propongan sus posibles soluciones que estén dentro de la legalidad. Y aquí hablamos desde situaciones del área familiar, civil, mercantil, hasta cuestiones vecinales.
Si hablamos, por ejemplo, de problemas familiares, hablamos desde una liquidación de sociedad conyugal, cuando las personas ya deciden terminar su unión, no se divorcian allí, sin embargo, ahí sí van a través del diálogo a poder solucionar de qué manera van a estar haciendo esta liquidación de bienes que pudieron haber construido dentro de su unión. Hablamos de la cuestión de las pensiones alimenticias. Ahí conlleva desde la cuestión de alimentos para los niños, la convivencia para ellos, la parte de la cuestión de los gastos escolares, y todo eso lo pueden platicar, pero de una forma pacífica, llegando a convenios donde las dos partes, los dos papás, tengan la posibilidad de determinar de qué manera pueden cumplir, que se están comprometiendo a realizarlo, que son conscientes de eso y que están priorizando los derechos de sus hijos. ¿Sí? Hablando desde el área familiar. Si nos vamos a cuestiones, no sé, mercantiles, hablamos de los adeudos, ¿no? Desde que tú le dijiste a tu hermana que te prestara dinero y le firmaste un pagaré o a la vecina y que no se está llevando el cumplimiento del mismo y que quieres priorizar la relación entre ustedes, pero también quieres llegar a un tipo de acuerdo para que tú puedas tener tu dinero de vuelta. Entonces, les apoyamos a que a través de la comunicación y a través de convenios tengan la oportunidad de resolver el asunto. Oye, déjate interrumpo rápidamente. ¿Sí? Si tú eres como el primer nivel, el primer acercamiento, la gente yo creo llega así como toda trastornada contigo, ¿no? O sea, llegan al plan de no, me hizo. Pues, ¿sabes qué? Tienen como las emociones muy a flor de piel, y justamente la labor que tengo que realizar, lo que tenemos como muy en cuenta, que hay que estar observando justamente las emociones de las personas, hay que validarlas. Ándale. ¿Sí? Y en muchas ocasiones llegan y ahí se quieren como, pues, otra vez entrar desgreñar. Están en un conflicto. Sin embargo, es apoyarlos, ¿no? Es ayudarles a que tengan la oportunidad de escucharse. Desconocen muchas ocasiones que existimos, y por eso es que como que la cultura de la sociedad es como muy cerrada al decir, ocupamos esto, vamos a un abogado, vamos a hacer una demanda, ¿no? Exacto. Ándale, necesito dinero. Y luego sigue el de los vecinales. El de los vecinales, por favor, dinos todos lo hemos vivido, yo creo. Mira, yo creo que dentro de los rubros que te estoy comentando, el de los vecinales es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque justamente hablamos, no sé, en deudas hay una cuestión particular que es dinero que se debe, ¿no? En cuestión familiar existe la cuestión de las emociones porque pues tuvieron un vínculo entre los papás en algún momento y existe un niñito que están viendo por sus derechos, ¿no? Por cumplir lo que le corresponde. Pero en la cuestión vecinal, pues simplemente es un vecino que le tocó vivir a un lado de ti, con el cual no tienes una buena relación hasta porque tiende su ropa afuera de tu casa, ¿no? O porque su desagüe de la lluvia cae y se hace un charco afuera de tu puerta. Entonces, esos son como un poquito más complejos porque ahí tienes que ser los agentes de realidad, que van a ser vecinos quizá por mucho tiempo, que van a estar manteniendo su puerta con puerta. Si es que uno tiene la posibilidad de irse, pues sería como lo más sencillo, ¿verdad? Sin embargo, hay que ser los agentes de realidad y son personas que van a estar durante mucho tiempo viviendo, y el que lleguen a algún acuerdo les ayuda a vivir como en paz, ¿no? Lo que hacemos justamente en mediación es como priorizar la cuestión de la paz, ¿no? De hecho, somos un instituto de paz. Qué labor tan importante este primer acercamiento de la gente con ustedes, porque de ahí se soluciona y entonces ya no es necesario subir y que se hagan las cosas como más complicadas, ¿verdad? Yo no estaba como muy informada de esto y qué interesante. Wow, me acuerdo cuando estábamos apenas contactándonos, Celia, que me dijiste es que son muchas cosas de comunicación y yo dije, wow, o sea, de verdad no te imaginas que en estas instituciones nos estén hablando de comunicación. Yo me imagino al policía que ya me puso a las esposas, o sea, no lo imagino así. Ahora vámonos con Diego. Diego, platícanos, ¿a ti qué te toca? ¿Con qué te toca trabajar? Claro que sí. Bueno, yo también soy servidor público, también laboro para el Poder Judicial, solo que yo estoy en un área más de tipo auxiliar. Yo estoy
de lleno en un centro que está especializado en psicología aplicada, para auxilio de cuando ya los problemas no se resolvieron ni en un mecanismo alternativo, en una mediación, y ya están dentro de un juicio donde ya tienen que ir como a rendir pruebas y todo esto que vemos poquito en la televisión, que es cuando vamos con el juez y que uno le expone sus procesos. Resulta que pues nosotros lo que hacemos es brindar auxilio, sobre todo cuando se trata de que haya pequeños, niños, niñas, adolescentes, participando en este tipo de procesos. Juicios familiares que tienen que ver con pues guardias y custodias, con quién se va a quedar con los niños, con si les van a dar alimentos, si los van a llevar de visita con el papá que ya se separó, etcétera. Pues nosotros lo que hacemos es apoyar en las audiencias donde los niños participan para facilitar la comunicación entre los jueces, entre los abogados, vaya, que están acostumbrados como a trabajar como desde el estudio de los códigos civiles, desde la aplicación de la ley, con unos pequeños que van ahí pues a muy corta edad, desde muy pequeñitos están acudiendo a los juzgados, y que a veces pues puede haber limitaciones en la forma en la que nos comunicamos con ellos, ¿verdad? Si nosotros mismos de repente no sabemos cómo decirle a un niño que haga algo que queremos, pues mucho más cuando se trata de saber cuál es su opinión o cuál es su situación en la que se encuentran en un escenario donde hay un conflicto entre sus padres, por ejemplo, ¿no? O incluso cuando hay un adolescente que pues cometió algún delito, pues también apoyar ahí a su participación, ¿no? Con nosotros no llega la gente porque quiera, es decir, como quien va a terapia buscando pues que les ayuden, con nosotros llega gente porque los mandan, porque tienen que estar ahí, y pues el papel que tenemos que hacer es también como tratar de resolver y concientizar y validar emociones y ayudar a que pues se pueda llegar como a una solución de un conflicto. A mí siempre me gusta y creo muy importante hacerles ver que no hay un bueno y un malo, ¿no? Esto no sucede en casi ninguna historia de la vida real, solo en la fantasía. Y lo más importante es generar recomendaciones para ver qué podemos hacer cada uno de nosotros para mejorar el entorno de la familia en la forma en la que está ahora, ¿no? En esta separación, en esta fragmentación que ha ocurrido, y cómo yo puedo generar medios, modificar mis hábitos, mis rutinas, mis propias conductas para favorecer el entorno general de todos en general, pero particularmente de los pequeños involucrados, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, bien importante esa parte también del trabajo. Y a ver, Carla, platícanos a ti cómo te va. Muy bien. ¿En qué trabajas? A ver, ¿qué conflictos te toca ahí enfrentar? Igual que el resto de mis amigos, también soy servidora pública. Yo trabajo en la Dirección de Justicia Municipal. Muy poca gente la conoce con ese nombre, más bien se refieren a ella como el C4, pero bueno, para contextualizarlos un poco, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? Bueno, el área de justicia municipal se encarga de sancionar las faltas administrativas. Van a decir, ¿qué es una falta administrativa? Porque nadie la conoce, ¿no? Ni siquiera les suena el nombre. Son aquellas conductas que alteran el orden público o van a dificultar la sana convivencia entre la sociedad. ¿Sí? Ahí, a diferencia de con el resto, pues aquí ya son partícipes los policías y ya hay un arresto como tal. La parte que me toca a mí trabajar, sobre todo es con menores infractores, menores de 17 años hacia abajo. Trabajamos también, nos llevan intento de suicidio, nos llevan menores extraviados. Yo siempre describo mi trabajo como una sala de urgencias. Nunca sabes qué te va a llegar. Ya puede estar muy relajado, otro día te pueden llegar 50 menores infractores porque reventaron una fiesta, otro día te pueden llegar 3 menores extraviados. Es muy, muy amplio lo que hacemos. Aparte también damos asesorías para personas con problemas de adicción, que generalmente es ahorita de lo que más nos está llegando, porque el consumo está muy fuerte en nuestra sociedad. Sí. Entonces, la gente que llega contigo llega de la mano del policía.
Pues de la mano como tal, no creo. ¿No tanto? Unos sí y otros no. O sea, tenemos como dos áreas, por así decirlo, dos accesos, que son las personas que son detenidas, también se les atiende, y las personas que llegan por fuera o por sus medios a pedir algún tipo de asesoría o de atención. Okay. Ahí estamos trabajando de la mano con el área de trabajo social y psicología, somos los que hacemos todo ese tipo de orientación y también atendemos las personas que son detenidas. Okay. Por faltas administrativas, que a diferencia de ellos, falta administrativa podemos hablar orinar en la vía pública, drogarse en la vía pública, algún tipo de riña, formar parte de grupos que causan molestias a la ciudadanía, que son como los esquineros, que se les conoce habitualmente. Todo ese tipo de conductas son catalogadas como faltas administrativas. No llegan todavía al nivel de un delito, como con el resto de mis compañeros, pero estamos hablando de una conducta que no está permitida por la ley. Ok. O sea, la temporada alta para Carla es la Feria de San Marcos. Exactamente. Sí. Bueno, ahorita por la pandemia no hay, pero sí, tenemos muchísimo trabajo en periodo de feria. Y cuando vamos a hablar de prevención, de que si entonces yo nunca he ido nunca he estado ahí necesitando de sus servicios y nunca quiero estar, ¿cómo puedo prevenir? A ver, ¿qué opinamos de esto? ¿Cómo empieza la prevención? Diego. Justamente de lo que venimos platicando, bueno, puedo tener un conflicto conmigo mismo o con el otro. Y cuando surge esto, habría que ver también las expectativas que cada uno tiene. Por ejemplo, cuando hay al menos dos personas, cada uno va a tener ciertas expectativas sobre la solución de un conflicto. Vaya, por ejemplo, en esta cuestión de una deuda, pues yo tengo la expectativa de que me pagues, ¿no? Y tal vez la otra persona lo que tiene de expectativa es que me des más tiempo porque no tengo el dinero en el momento. Ahora, ahí son dos expectativas que están encontradas y que están generando de alguna manera un conflicto. La capacidad y los recursos que uno mismo tenga como para regular esa expresión o buscar la solución de los conflictos, creo que es lo que en buena parte va a dar pauta para resolverlo de manera pacífica o de manera pues no pacífica, no es conflictiva, violenta, cuando lo más grave, ¿no? Y el hacernos conscientes de las expectativas de cada una de las partes involucradas en un conflicto creo que puede ser una muy buena solución para poder prevenir el llegar como a una de las instancias de las que hemos estado hablando, pero creo que eso es lo complicado, porque muchas veces nos enfrascamos tanto en nuestra propia expectativa y en la propia necesidad que empezamos a buscar recursos que muchas veces no son los más apropiados, ¿no? Siguiendo el ejemplo, pues cobrarme a lo chino, yo creo que sería como una forma de hacerlo no tan asertiva, ¿no? Como decir, bueno, no me pagas, entonces te voy a quitar eso que es tuyo, ¿no? Y entonces cometo un robo que ya por no saber estoy ya generando como otro tipo de cuestiones que se pueden ir acrecentando hasta llegar a tronar, Oigan, ¿no? Otro ejemplo, ya me paró el policía porque iba a exceso de velocidad, porque venía borracha, porque venía tomando, no conforme, todavía me le pongo al brinco. Creo que sabes que ahí justamente, Alma, empieza la parte de la regulación de las emociones. Digo, las emociones igual sabemos que todas las tenemos, ¿no? Y que es algo que como seres humanos está. Sin embargo, no tenemos luego los límites o las herramientas para podernos limitar o podernos regular. Y es lo que luego, como comentas, algo, si ya sé que me estoy metiendo un problema, porque al menos ya vi ahí la sirena de la patrulla, ¿no? Y ya me están parando porque me tengo que orillar. Ahí sabes que te estás enfrentando a una problemática, ya no solamente un conflicto, es una problemática. Y todavía se te ocurre ponerte al tú por tú con el policía, entonces ahí también habla de que no tienes como esa herramienta de poderte limitar, ¿no? Y es donde luego, por eso es que muchas personas sí se meten en problemáticas y gente como Alicia que dice, no, yo jamás he terminado en un lugar así. Todavía, no sabemos. No me han atrapado aún. Todavía. No me han alcanzado. Fíjate que yo creo que se nos ha olvidado hablar de un tema que también es importante, que es la familia. A nosotros, para enseñarnos a tener una buena conducta social, por así decirlo, quizás no es el término adecuado, pues vienen las
bases desde la familia, inclusive desde el decirle al niño, no tires la basura en la calle, algo súper elemental que quizá en casa no aprendimos. Claro, no lo que nos enseñan en casa va a determinar todas nuestras acciones, pero sí va a ser un factor primordial para cómo va a ser nuestra conducta dentro de la sociedad. Uh-huh. Y por ejemplo, a mí me toca mucho lidiar con los papás que llegan por sus menores infractores, que porque se drogan, por lo que sea, ¿no? Y los papás ni siquiera están enterados de dónde estaba su hijo, no sabían que se drogaba, no saben ni con quién se juntan. Esa situación también hay que tomarla mucho en cuenta en función del comportamiento, sobre todo de los adolescentes. De hecho, si vemos como a las personas como más conflictivas o a quienes más delinquen o quienes más tienen por ahí alguna situación como conflictiva con la ley, usualmente hay problemas dentro de su desarrollo. Familiares. Y estadísticamente, la UNICEF ha detectado que 6 de cada 10 niños, al menos en México, han sufrido maltrato infantil. Entonces, ese es un punto para poner de relieve, ¿no? Porque si 6 de cada 10 está pasando por este tipo de situaciones, ¿qué nos espera, no? Sí, no, un poco en la misma línea y Campbell literalmente me robó la idea, ¿verdad? Pero qué bueno, porque quiere decir que estamos como en la misma sintonía. Y sobre todo porque yo pensaba en términos de prevención, ¿no? Yo pensaba justamente eso y yo creo que no hay nada mejor para prevenir algo que con la educación. Sabemos que vivimos en un país complejo, digo, no somos los únicos, creo que toda Latinoamérica compartimos ciertos rasgos culturales, pero vivimos en un país difícil que es complicado de educar en términos generales, ¿no? Y que esa educación, pues como dice Carla, ¿no? Debe partir yo creo que desde la familia y luego ya después de instituciones secundarias como son las escuelas, como es la propia convivencia social, ¿verdad? La vecindad, etcétera. Y que debe estar enfocada justo, yo creo que en un primer nivel a lo que decía Celia, que es la emoción. Yo siempre he dicho que la materia de inteligencia emocional debería estar en primaria. Sí. Como que hay como cierto tipo de competencias que son súper básicas, como pudiera ser la inteligencia familiar, la inteligencia financiera, la legalidad, la cultura de la legalidad, la cultura cívica. Yo creo que si con esos 5 elementos que tuviéramos realmente reforzados en una educación tanto primaria, desde la familia, la educación formal, ya que es la escuela, yo creo que tendríamos muy pocos problemas. Sí tendríamos conflictos, pero tendríamos muy pocos problemas porque tendríamos muchos recursos para resolverlos de una manera no solamente adaptativa, sino pacífica, que es lo que se busca, ¿no? Tener una convivencia de paz. Ahora, el gran reto creo que es ese, y creo que es un monstruo, honestamente, porque además de que somos un país multiétnico y cultural, donde literalmente atraviesas un estado de la república y ya cambia la visión, la idiosincrasia de las personas, e incluso hasta el nivel educativo. No es lo mismo hablar de Nuevo León que hablar de Chiapas, por ejemplo, Oaxaca, Guerrero, etcétera, donde tú hay un cinturón donde la cultura es violenta, es decir, es una violencia legitimada por la sociedad y que eso, evidentemente, tú ves el impacto de las problemáticas que tiene, ¿no? Aquí, afortunadamente, Aguascalientes, porque vaya que tiene problemas sociales, ¿no? A lo mejor otra naturaleza, sobre todo de salud mental y pública, pero no tenemos otro tipo de problemáticas como lo vemos en otros estados de la República, ¿no? Entonces, creo que la gran tarea que tenemos como servidores públicos, como padres de familia, como familiares, aunque no somos padres de familia, y vecinos, porque también tenemos esta cuestión de vecindad y a veces se nos olvida, es justo el ir cambiando poco a poco los estilos de resolución de conflictos, ¿no? Y también, o sea, el cómo abonamos y cómo también hacer un poco conscientes si lo hacemos o no con la cultura de la legalidad. O sea, esto que decía Carla de cómo podemos informar más a la gente que esto es un delito, ¿no? O sea, mucha gente ni siquiera conoce el Código Civil, que es de lo más básico, porque el Código Civil, a diferencia del Código Penal, lo que regula es la convivencia diaria de las personas, ¿no? Entonces, desde, oye, ¿puedo estacionar aquí mi coche? ¿Puedo poner una cubeta para apartar mi espacio de estacionamiento? ¿Tengo que barrer mi cochera? ¿No la tengo que barrer? ¿Cómo tiro la basura? ¿A qué hora tiro la basura? ¿Por qué la tengo que tirar en ese cierto horario? O sea, todo lo que tiene que ver con regulación de sociedad, pues debería estar muchísimo más, y hay gente que dice, yo hago esto, porque así lo hacía mi mamá y hasta como cuestiones como muy tradicionales, pero nadie sabe que esa es una falta administrativa o que no está permitido porque violenta los derechos de tus vecinos, de tu familia,
etcétera, ¿no? Y un poco lo que decía Diego, también partimos, creo yo, de la idea de las necesidades particulares de, si yo necesito este espacio, entonces pongo una cubeta con cemento, ¿no? Y entonces aquí nadie se estaciona, como si yo tuviera ese derecho así mío de poder limitarle a otros que se puedan estacionar porque yo lo necesito, ¿no? Entonces, Sí. mientras yo creo que no cambie esa cuestión como idiosincrática, cultural, va a ser muy complicado porque eso está estudiado y está incluso comprobado en otros países. Entre el país es más punitivo, es decir, entre más castiga el Estado, más sube el grado de delincuencia, curiosamente, o no disminuye, al menos no disminuye el índice de faltas administrativas o de delitos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer los países que han trabajado más en esto? Obviamente tienen circunstancias muy diferentes a las de México y no podemos hacer una comparación directa, pero al menos lo que hacen ellos es justo trabajar con valores éticos y cívicos desde la educación básica. Y creo que en México vamos al revés, somos como los cangrejos, ¿no? Retiramos lo que es bueno de los programas de estudio y dejamos a lo mejor lo que sí es importante, pero no tan importante, al menos en esa etapa de desarrollo. Entonces sí creo que vale la pena, si queremos realmente prevenir, tenemos que hacer un replanteamiento desde la educación en todos sus niveles. Y luego, ahorita me venía a mí a la mente esto del chip, como que traemos el chip de hacemos esto para que no nos castiguen y no por respeto a mí mismo y al otro, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que empieza la parte del trabajo consciente y de los cambios profundos. No es mientras no me ve el policía, no es mientras mi mamá no se dio cuenta que me escapé de la casa. Las reglas son para todos y en nuestra cultura a veces pensamos que el que se salta las reglas es un fregón. No eres un fregón por romper la regla y que no te cachen, eres un imbécil social. Salud, amén. 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 Oigan, chicos, y para ir cerrando, a ver, ¿por qué nos conviene? No es nada más para que no me metan al bote. ¿Qué beneficios trae a la salud mental personal el que yo no me meta en problemas? Y con esto cerramos. Bueno, yo sí creo que hay pues un vínculo muy directo entre meterse en problemas y tener paz mental, ¿no? No sé, si bien también habrá gente que por su propia configuración psicológica busca problemas, pero yo creo que ninguna persona ya en el fondo vive con tranquilidad, teniendo una forma de convivir con las demás personas de manera problemática, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que se abona para el tema de la salud mental es que en la medida en la que yo tenga menos problemas con los demás, es en la misma medida en la que yo voy a poder estar tranquilo. Y yo creo que la tranquilidad es algo que se gana, que se obtiene justamente trabajando con formas distintas de cómo interactuamos con los demás, ¿no? Y la salud mental, pues al último impacta en tu salud física, en tu salud, sobre todo, incluso hasta en cómo te ves, ¿no? Yo en ocasiones, cuando pongo atención en personas que suelen estar como metidas en muchos problemas, incluso yo lo he visto, ¿no? A veces entrevistamos a chicos que tienen 16, 17 años, ¿no? Y de veras, se los juro, se ven como de 40. Y uno dice, caray, pues, ¿qué les pasó? Pero realmente es porque como su estilo de vida es de una interacción problemática, todo eso se ve reflejado primero en su salud mental y yo creo que todo eso se va a su salud física. Y de verdad, créanlo, gente que tiene 22, 21 años, se ve como de 40, 50 años por consumo de sustancias, porque a lo mejor su estilo de vida es muy problemático y eso se ve como reflejado. Y creo que también empieza a disfrutar más la vida. Creo que ese es un gran objetivo que creo que todos tenemos, ¿no? El disfrutarla como nosotros en las actividades que a nosotros nos gusta, etcétera. Hay toda una diversidad, pero que realmente te levantes y digas, qué chido que me desperté hoy, qué chido que puedo hacer esto, qué chido que puedo hacer este tipo de actividades, ¿no? Entonces, creo que eso sí abona completamente en el estado de las personas y tanto psicológicas como físicas. No me dejará mentir, Cami, pero el tema del suicidio en adolescentes, que cada vez desafortunadamente va pues en incremento, al menos intentos, vemos el contexto y observamos que vienen de familias problemáticas, ¿no? Es muy difícil que alguien, en esencia, se sienta tranquilo consigo mismo y quiera suicidarse, por ejemplo, quiera atentar contra su propia salud, su propia vida. Entonces yo creo que va de la mano completamente. Sí, así es, como dice Poncho, yo creo que
el no tener conflictos en ningún tipo de nivel te ayuda a ser feliz, así de sencillo. Lo dije al inicio de la grabación, es muy fácil ser feliz, ¿no? Sin tener conflictos eres feliz. Como problemas, ¿no? Tal vez sí el conflicto, pero saberlo gestionar de manera correcta. Exacto. Resolverlo de una manera adecuada, porque efectivamente, como somos seres sociales, lo hemos dicho, nos vamos a topar con personas que no empaten con nuestra escala de valores, con nuestras conductas, y vamos a tener un choque. Pero cómo lo resolvemos es la diferencia en cada caso. Yo quiero nada más abonar que estoy completamente de acuerdo, pero luego a veces es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Entonces yo más bien invitaría, y creo que abogando también mucho por tu labor, Alicia, ya en la parte de la parte terapéutica, que creo que ninguno de los otros psicólogos que estamos aquí nos dedicamos al rubro, pero creo que el conocimiento personal te ayuda tanto como a generar este tipo de reflexión, de separar, porque finalmente es un aprendizaje que luego traemos, el resolver los problemas a como de lugar, pero muchas veces imponiendo mi expectativa, lo que decía hace rato, ¿no? Y defendiéndome y luchando por lo que yo quiero. Y este tipo de escenarios muchas veces no son el mejor recurso. Entonces, yo sí abogaría mucho por que haya un autoconocimiento, una generación de recursos personales que nos ayude como a buscar otras alternativas, que no sea el choque, ¿no? Que no sea como el lograr vencer al otro, sino el lograr obtener primero una solución alterna a mi conflicto, y con ello pues la salud mental de la que estamos hablando también, que sí, finalmente estoy completamente de acuerdo con Alfonso con que no tener problemas, irte a dormir en la noche sin tener este tipo de preocupaciones, que preocupaciones en la vida hay demasiadas, entonces sumarle el problema con el vecino, el problema con la familia, pues obviamente va a afectar como tus emociones y tu estado físico por igual. Sí. Igual nada más como esa cerista del pastel, decir que la salud mental se va a ver como beneficiada si vivimos en paz. Yo creo que no es entonces uno pierde y uno gana, sino ganar, ganar. Exacto. ¿No? Claro. Es la idea. Y bueno, ¿cómo ganamos, no, Alma? Aprendizaje. Yo no sé cómo le va a hacer Alma para dejar 40 minutos de 2 horas. Exacto. Pero, oigan, pues muchísimas gracias. Nada más checar, los servicios de ustedes 4 son gratuitos, ¿verdad? Así es. Sí, completamente. Son gratuitos. Líneas de contacto, ¿a dónde la gente puede dirigirse y cómo puede contactar? Va a aparecer en pantalla. Qué buena información que nos han dado el día de hoy. De verdad, yo creo que aprendimos mucho. Y bueno, la primera, y ojalá no la última, que estén aquí en Cocinando Historias. Muchas gracias por su tiempo. Yo quiero enchiladas. A mí se me antojaron las enchiladas. Sí. Vámonos. ¿Qué onda? Entonces sigan viendo el video porque Betsabe nos va a enseñar a preparar las enchiladas, las mejores enchiladas de espinaca. Gracias, Betsabe. Saludos, seguimos aprendiendo. Y ustedes también sigan aprendiendo. Los invitamos a checar todo nuestro contenido en Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos, estamos como Cocinando Historias. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos, gracias. Adiós, Gracias. gracias. Bye, bye.